Hubo un instante, casi en el tiempo de descuento, en el que toda una nación creyó haber presenciado algo histórico. Un gol, el balón en la red, los jugadores corriendo hacia el banderín de córner, el banquillo invadiendo el campo, esa liberación que solo se produce tras más de 90 minutos de tensión cuando un resultado que podría cambiarlo todo se siente de repente real. Y entonces se levantó la bandera. Comenzó la revisión. Y en apenas 90 segundos, ese momento de pura alegría se transformó en algo completamente distinto. Esta es la historia de lo que le ocurrió a Irán en los últimos compases de su partido de la fase de grupos contra Egipto en el Mundial de 2026. Pero también es la historia de algo mucho más importante que un gol anulado. Porque para los jugadores iraníes, su federación y sus aficionados, este momento se sumó a semanas de frustración que ya se venían acumulando desde antes incluso de que comenzara el torneo. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en el campo? ¿Y por qué esta polémica en particular parece ser el punto de inflexión para un equipo que lleva semanas lidiando con mucho más que fútbol? Empecemos por el partido en sí, porque el drama que se vivió merece ser descrito. Irán necesitaba una victoria contra Egipto para terminar segundo en el grupo G. Ambos equipos tenían motivos para esforzarse al máximo. Egipto, dirigido por Osam Hassan, necesitaba al menos un empate para asegurar su pase a la siguiente ronda. El partido se mantuvo igualado de principio a fin, sin que ninguno de los dos equipos lograra un gol decisivo. Entonces, en el minuto 94, con el reloj a punto de terminar y el empate pareciendo inevitable, el número 4 de Irán marcó. La reacción del estadio fue inmediata. Los jugadores iraníes corrieron hacia la portería para celebrar. Durante unos segundos, pareció que Irán había protagonizado una remontada dramática de última hora, de esas que se recuerdan en los mundiales. Entonces llegó la revisión. El árbitro Chiman Marchindak, tras consultar con V, emitió el veredicto que lo cambió todo. El número 4 de Irán marcó un gol en posición de fuera de juego. Decisión final, fuera de juego. El gol fue anulado. Egipto se aferró al empate 1-1, un resultado que les clasificó para los 16avos de final junto con Bélgica, mientras que las esperanzas de Irán de terminar segundo en el grupo se desvanecieron en ese mismo instante. El margen fue mínimo. El defensor iraní fue declarado en fuera de juego por un margen mínimo, ya que el portero se encontraba muy adelantado en la jugada en el momento en que se lanzó el balón hacia adelante. El comentarista de la transmisión internacional, Connor Mcenamera, capturó la intensidad del momento en tiempo real, describiéndolo simplemente como un drama. Mientras que el otro comentarista, Matt Holland, señaló que el margen no fue determinante para la decisión. Por parte de Egipto, el momento tuvo su propia intensidad. Según los informes, se vio al entrenador Osam Hassan de rodillas, aparentemente rezando, antes de que el gol fuera anulado oficialmente. Un pequeño pero significativo detalle de lo mucho que estaba en juego para ambos equipos en esa secuencia del minuto 94. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque esta decisión no se produjo en el vacío. Para Irán en particular, la situación llegó al final de una preparación para el torneo que ya había puesto a prueba al equipo de maneras que ninguna otra nación en esta Copa del Mundo había tenido que afrontar. Volvamos al principio. El camino de Irán hacia Estados Unidos para este torneo nunca iba a ser sencillo, y la federación lo sabía mucho antes de que comenzara el partido. La relación entre Irán y el país anfitrión creó una complejidad logística que otros equipos clasificados simplemente no enfrentaron. La selección nacional de Irán finalmente tuvo que establecer su campamento de entrenamiento para la Copa del Mundo no en suelo estadounidense, sino en México, trasladando toda su infraestructura operativa al otro lado de la frontera internacional durante la duración del torneo. Las restricciones de viaje impuestas al equipo fueron severas, incluso para los estándares de una situación políticamente compleja como anfitriona. Los informes iniciales indicaban que al equipo se le permitiría ingresar a Estados Unidos solo por un breve periodo antes de cada uno de sus partidos programados, lo que obligó al equipo a cruzar la frontera constantemente en lugar de establecer un ritmo normal previo al partido. Esto supone una interrupción enorme para cualquier preparación estándar de torneo, donde los equipos suelen necesitar días, no horas, para aclimatarse, entrenar y recuperarse entre el viaje y la competición. Finalmente, hubo cierto alivio en este sentido. El 23 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional de EU anunció que flexibilizaría las restricciones de viaje específicamente para la selección nacional de Irán, permitiendo que el equipo entrara en Estados Unidos 2 días antes de su partido programado contra Egipto. Una mejora con respecto al calendario más estricto con el que habían estado operando para sus partidos anteriores de la fase de grupos.
Pero incluso con este ajuste, 2 días sigue siendo un periodo de preparación drásticamente reducido en comparación con lo que otras naciones pudieron incorporar a sus calendarios de torneos. Esto es importante porque el descanso y el tiempo de recuperación no son un lujo en el fútbol de élite. Son una necesidad competitiva. Los jugadores que tienen que lidiar con constantes cruces de fronteras, plazos de entrada impredecibles y periodos de preparación reducidos parten con una clara desventaja en comparación con los rivales que pueden establecerse en un solo lugar y centrarse exclusivamente en la táctica, la recuperación y la preparación del partido. Cuando se habla de márgenes tan pequeños como el fuera de juego que anuló el gol de Irán contra Egipto, cada minuto de preparación cuenta. Pero la situación de los viajes y el alojamiento no fue el único punto de fricción para Irán de cara a este torneo. La federación también informó que su asignación oficial de entradas para el torneo había sido revocada pocos días antes del inicio de la competición. Un problema que dejó a los aficionados iraníes que ya habían finalizado sus vuelos, alojamiento y planes de viaje, sin poder asistir a los partidos de su selección nacional. Para una afición que llevaba años preparándose para este torneo, que se les retirara ese acceso en la recta final representó una importante y muy pública fuente de frustración, totalmente ajena a lo que sucediera en el terreno de juego. También hubo preocupaciones individuales sobre visados planteadas directamente por los propios jugadores iraníes. Los delanteros Meditermi y Aira Jahanbaj hablaron públicamente sobre los retrasos y las restricciones relacionadas con la entrada a Estados Unidos, describiendo cómo la incertidumbre creó dificultades logísticas adicionales para el equipo en la preparación de los partidos. Cuando jugadores de este nivel alzan la voz para denunciar estos problemas, queda claro que la interrupción no fue un inconveniente menor fácilmente asimilable en el contexto del torneo. Fue algo que el equipo sintió directamente partido tras partido. Además, el torneo de Irán tiene una dimensión profundamente humana que le da un peso real a todo lo que sucede alrededor del equipo. Al llegar a sus partidos, los jugadores llevaban insignias con el número 168, un homenaje que representa el número de víctimas del ataque a la escuela de Mino en 2026 en su país. Es un detalle que sitúa al fútbol en una perspectiva diferente, un recordatorio de que estos jugadores cargaban con algo mucho más pesado que 3 puntos en la tabla de la fase de grupos mientras lidiaban con restricciones de viaje, problemas con las entradas y, ahora, una polémica decisión arbitral en el último minuto de su campaña. Por lo tanto, cuando la decisión arbitral anuló el gol en el minuto 94 contra Egipto, no se sintió como un momento futbolístico aislado para Irán. Se sumó a todo esto la acumulación de frustraciones en torno al acceso, los viajes, la equidad y las condiciones básicas del torneo creó un ambiente donde una decisión ajustada de fuera de juego, del tipo que ocurre en cada mundial para la cual existe VAR específicamente para arbitrar, se convirtió para muchos dentro del equipo iraní en algo que parecía un elemento más de una larga lista. Ahora bien, vale la pena detenerse aquí en lo que realmente sabemos sobre la decisión en sí, porque la decisión de fuera de juego merece ser evaluada por sus propios méritos técnicos, independientemente de todo lo demás que rodea al torneo de Irán. Las revisiones de fuera de juego del VAR se determinan utilizando datos posicionales precisos, y los árbitros de este nivel trabajan con análisis de vídeo cuadro por cuadro, diseñados específicamente para detectar márgenes invisibles a simple vista en tiempo real. La decisión en contra del número 4 de Irán fue, según todos los que vieron la transmisión, extraordinariamente precisa. Ambos comentaristas de la transmisión internacional reconocieron que apenas había diferencia entre una posición en juego y una en fuera de juego. Ese es precisamente el tipo de decisión para la que se introdujo el VAR, incluso cuando el resultado parece cruel para el equipo perjudicado por la decisión. Aquí es donde las cosas se complican realmente para cualquiera que intente evaluar con imparcialidad lo sucedido. La tecnología funcionó según lo previsto. El arbitraje siguió el mismo protocolo aplicado en todos los partidos de este torneo. Sin embargo, el resultado llegó en el peor momento posible para un equipo que ya había superado circunstancias excepcionalmente difíciles solo por el hecho de poder competir. Esto es importante porque plantea una cuestión más amplia que va mucho más allá de este partido. Cuando un equipo se enfrenta a desventajas acumuladas, periodos de preparación reducidos, la interrupción del apoyo de la afición y problemas con los visados de sus propios jugadores, una decisión arbitral perfectamente correcta se percibe de forma diferente para ese equipo y sus seguidores que para un equipo que haya tenido una preparación más fluida para el torneo. No hay una respuesta oficial a esta pregunta, y las normas arbitrales de la FIFA no tienen en cuenta, ni deberían tener en cuenta, las circunstancias extradeportivas al aplicar la regla del fuera de juego. Pero, emocionalmente y desde la perspectiva de la afición,
El contexto influye en cómo se reciben las decisiones, incluso cuando la decisión en sí misma fue técnicamente correcta. Para Irán en particular, el resultado significa que su campaña en la fase de grupos del Mundial termina con un empate contra Egipto, quedando fuera del segundo lugar del grupo G. Egipto avanza para enfrentarse a Australia en los 16avos de final. Para los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados iraníes, es un resultado que probablemente se recordará menos por el fútbol en sí, más por la acumulación de obstáculos que definieron toda su experiencia en el torneo de principio a fin. El panorama general se relaciona con algo que ha sido un tema recurrente a lo largo de todo este mundial. La FIFA ha promovido este torneo bajo el lema de que el fútbol une al mundo, presentándolo como un símbolo global de conexión y celebración compartida. Pero para varias naciones, incluyendo Irán, la experiencia real de competir ha implicado lidiar con tensiones políticas, incertidumbre en los visados, problemas de seguridad y obstáculos logísticos que otros equipos clasificados simplemente no han tenido que afrontar de la misma manera. Algunos analistas que siguen de cerca el torneo han señalado precisamente este tipo de desconexión, argumentando que, si bien el mensaje de la FIFA sigue haciendo hincapié en la unidad, la realidad práctica para ciertas federaciones ha resaltado la división y la desigualdad de acceso en lugar de eliminarla. El torneo de Irán, desde el traslado del campo de entrenamiento a México hasta la revocación de la asignación de entradas y las preocupaciones individuales sobre visados planteadas por sus propios jugadores, encaja perfectamente en ese patrón general. Queda por ver qué sucederá a partir de ahora con el fútbol iraní. La federación no ha dudado en expresar públicamente su preocupación cuando ha considerado que las condiciones eran injustas, y no hay razón para esperar que ese patrón cambie ahora que la fase de grupos ha concluido en estas circunstancias. Si habrá alguna revisión formal o apelación tras el resultado de Egipto es algo que probablemente se definirá en los próximos días. Lo que está claro ahora es que Irán se marcha de este mundial con una historia que va mucho más allá de una simple decisión de fuera de juego. Es la historia de un equipo que compitió en condiciones que ninguna otra nación en este torneo tuvo que afrontar, que perdió el acceso a las entradas para sus propios aficionados días antes del partido, que llevó consigo el dolor genuino de casa al terreno de juego y que vio su participación en el torneo terminar por la mínima diferencia en un partido que creyó haber ganado durante unos 90 segundos. ¿Qué opinas? ¿Fue correcta la decisión del VAR contra Irán, basándose únicamente en la regla del fuera de juego, incluso teniendo en cuenta todo lo demás que este equipo tuvo que superar para siquiera estar en ese campo? ¿Y el contexto general de la experiencia de un equipo en el torneo cambia la forma en que los aficionados deberían procesar un resultado como este? Déjame tu opinión en los comentarios. Este es precisamente el tipo de momento que demuestra que una campaña de la Copa del Mundo implica mucho más que lo que sucede dentro de las dos áreas de 18 metros. Si quieres seguir el desarrollo del resto del torneo, suscríbete.